Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida hoy a show de La Brújula, donde les estaremos llevando las opiniones de diferentes analistas de norte a sur y de este a oeste de Estados Unidos. Yo soy Verónica Silveri y me pueden encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. De la misma manera, los invito a suscribirse a nuestros canales de YouTube, donde nos encuentran como @VozMedia. Y además los invitamos ya a descargar la app de Voz en Apple TV, Fire TV y Roku. También puede vernos a través de Revolver Podcast. Por todos estos medios tiene acceso a nuestro contenido. Empezamos. Y como siempre, le damos la bienvenida a nuestros invitados del día. Hoy tenemos un bando republicano y un bando demócrata. Empezamos con Franklin Camargo, analista político y panelista de Línea de Fuego. Artes Topiñán, analista político también por el lado republicano. Y por el lado demócrata tenemos a Luis Montes Amaya y Carlos Rodríguez. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, Verónica. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos rápidamente a empezar, que hoy hay mucho en mesa, ¿no? Estados Unidos no descansa y siempre está pasando algo nuevo más en un año electoral, lo hablábamos previamente detrás de cámaras y ahora más que nunca esto queda en evidencia. Queda en evidencia también el peso no solo de los medios, sino también de voces independientes. Vemos hoy en día cómo plataformas de podcast como el de Tucker Carlson, Joe Rogan, Patrick Bet-David y otros se han posicionado o han quitado poder o control o también se llevan su parte del pastel, ¿no? A los medios convencionales. Muchos hablan incluso del fin de las cadenas de televisión. Y Franklin, vamos a empezar contigo. ¿Crees esto? ¿Crees que voces individuales están quitando peso a los medios de comunicación? Luego voy contigo, Luis. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al resto de los panelistas. Un gusto estar con ustedes. Definitivamente los medios alternativos han generado muchísima más audiencia con el pasar de los años y así también de alguna u otra forma robado algún tipo de expectativa que se podía generar en los medios de comunicación convencionales. Esto es algo que no se puede básicamente refutar. Hoy las audiencias que tienen los medios como CNN o incluso Fox News, MSNBC, son inferiores a lo que quizá podían acumular en años anteriores, y es porque ya no tienen el monopolio de la información ni tampoco el monopolio de la creación de contenido. Eso evidentemente tiene sus riesgos, como los tiene la libertad de expresión, y está bien porque esos riesgos se deben asumir porque al final es sumamente positivo la conversación, la dinámica de ideas, el intercambio, toda la variedad que podemos tener, pero evidentemente, al final es un balance positivo. Hoy los medios de comunicación no tienen el monopolio de la información y eso es algo que hay que celebrar. Espacios como estos quizás serían incluso impensados en años anteriores, en décadas atrás, y hoy son sumamente fructíferos porque al final que nosotros podamos debatir, tener esta conversación, beneficia y no perjudica al país. Luis, ahora voy contigo y te agrego esto también. ¿Qué tanto tienen que ver las redes sociales con todo esto, ¿no? Y las plataformas de streaming? Bueno, yo creo que eso es algo que hemos venido viendo. Hay que recordar, por ejemplo, la primavera árabe, ¿verdad? Que fueron una de las primeras veces donde a puro trino, a puro Twitter, ¿verdad? Fue que se logró básicamente esa organización, básicamente esas manifestaciones y esas protestas que luego llevaron a esto. Y esto poco a poco ha ido evolucionando. De hecho, ¿verdad? Como padre de hijas, ya en los 20 años, mis hijas difícilmente ven televisión. Ellas básicamente siguen todo por streaming o por cualquier otro tipo de YouTube, cualquier otro tipo de canal. Y ahí claramente hay una desconexión generacional en ese sentido, ¿verdad? Mientras nosotros estamos viendo todavía, digamos, lo que aprendimos desde pequeños a ver a una cuestión más tradicional, ¿verdad? Ellas básicamente se están enterando muchas de las noticias, si no, ¿verdad? Y ese es también digamos, el riesgo de esto, que la manera que ya cuando no hay un filtro editorial y si no se les enseña desde pequeños, ¿verdad? A un pensamiento crítico, ¿verdad? Es la manipulación fácil que se puede dar en esto, porque obviamente es algo que se puede dar con una simple viralización de algo. Y justamente íbamos con eso, y Carlos, voy contigo. ¿No crees que la imparcialidad de los medios está causando un espanto en la audiencia, por así decirlo? Y luego voy contigo, Art.
No, yo pienso que el tema medios y como bien se comentó, la atención que se le da a los medios depende mucho de la edad también del espectador. Muchas veces las personas más jóvenes van a preferir redes como TikTok o Twitter, ahora conocido como X, o incluso YouTube, como medios de información, mientras que una persona mayor va a preferir su cadena de noticias establecida, como lo es el New York Times o como lo es Fox News. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia en el mercado de medios. En cambio, las redes sociales y más mercados alternativos ofrecen un flujo de noticias rápido e inmediato, mientras que los medios más establecidos están tratando de conseguir un tema más de confirmación, de un tema de análisis, investigación. Yo pienso que cumplen roles distintos para mercados distintos. Art, ¿qué opinas tú? Y ahora ya después les pongo un ejemplo sobre esto. Bueno, yo quisiera decir que no, yo coincido con mis colegas que la realidad es que la prensa tradicional va a tener que evolucionar para poder competir con la nueva prensa en las redes sociales. Vimos ahora antes del discurso o la conversación del presidente Trump con el señor Elon Musk, en donde tuvieron 74 millones de personas que lo estuvieron viendo la entrevista y casi 1 billón supuestamente después de la entrevista alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, esta conectividad mundial, global, es algo que la prensa tradicional no puede competir. Y vimos en la Casa Blanca cuando un reportero del Washington Post le pidió a la vocera del presidente Biden que si podía en la administración del presidente Biden detener la conversación, que quiere decir censurar, ¿verdad? Como lamentablemente la administración previa de Biden en la previa campaña de 2020 censuró a muchas de las noticias que todo el mundo sabía que era verdad. La situación de las drogas con las implicaciones, las alegaciones ilegales del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, que el Departamento de Justicia y otros departamentos federales quisieron censurarla. Pero la verdad salió ahora que todo lo que había salido en las redes sociales era la verdad. Entonces, la prensa tradicional tiene que cambiar, se va a hacer forzada, y eso lo vamos a ver ahora no solamente con las redes sociales, pero también con la inteligencia artificial. Y justamente de eso vamos a hablar ahora, pero antes les voy a poner un ejemplo, ¿no? de lo que estábamos hablando. El 9 de junio Donald Trump anunció desde su meeting en Las Vegas que eliminaría los impuestos en los tips, ¿no? En las propinas. Ahora el 10 de agosto Kamala Harris copia la propuesta de Trump exactamente igual y un medio enorme como el CBS lo ha cubierto de esta manera. Vamos a ver. We are going to not charge taxes on tips, people making tips. Eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. Después del anuncio de Trump, el titular de CBS fue el siguiente, y aquí sí los voy a leer completos porque es que es algo que hay que analizar. La promesa del expresidente Donald Trump de dejar de grabar las propinas costaría al gobierno federal hasta $250 mil millones en 10 años, según un grupo de vigilancia no partidista. Luego, con Kamala Harris, el titular del mismo medio dice, la vicepresidente Kamala Harris presenta una nueva postura política en la que afirma que luchará por acabar con los impuestos sobre las propinas de los trabajadores de los servicios y la hostelería. ¿Qué quiere decir esto? Que si Harris gana y lo hace, no costará al Estado esa cantidad de dinero. ¿Quién quiere decir algo primero? Aquí hay tiempo porque es que tenemos que opinar. Esto es una clara demostración de por qué hay un desprestigio y una disminución de confianza en los medios de comunicación convencionales. Aunque ustedes no lo crean, probablemente los editores, los redactores, escritores en diferentes medios de comunicación estarán, pero ¿por qué cada vez perdemos más audiencia? ¿Por qué las encuestas de Gallup cada vez dicen que confían menos en los medios de comunicación? Es precisamente por cosas como esta. No se trata, además, de ser crítico con Donald Trump y que eso esté mal o que se informe sobre los efectos económicos que una política en específico puede ejecutar desde una visión bastante retadora o crítica, vuelvo y repito. Eso no tiene nada de malo porque para mí la labor del periodismo y la información ha de ser el retar el poder, sea quien sea. ¿Cuál es el problema? Que son un bochorno cuando tienen que cubrir a la izquierda en este país, cuando tienen que cubrir a los demócratas. Lo vimos durante la campaña del año 2020, cuando los medios de comunicación
retaban a Donald Trump, repito, como tendría que ser porque el poder se tiene que retar, pero al mismo tiempo le preguntaban a Joe Biden cuál era el sabor de su helado, el helado que se estaba comiendo. Y simplemente no se puede ignorar. ¿Por cuánto tiempo en los últimos 3 años los medios de comunicación dijeron que el declive cognitivo de Joe Biden era una teoría de conspiración, un ataque discriminatorio o simplemente los deepfakes, los montajes de los republicanos? Pero después del debate, ahí sí, porque tenían una agenda política detrás, fueron detrás del presidente Joe Biden. Las personas lo ven, lo observan y se van al medio de comunicación que más se incline con ellos ideológicamente hablando. Al final, esto es un mercado, responde a las necesidades y a la demanda y también a los intereses de los propietarios, pero no mintamos, no engañemos a las personas cuando lo pueden ver. Los medios de comunicación tienen todos una corte política, una corte ideológica y la mayoría en este país desafortunadamente es significativamente hacia el Partido Demócrata, hacia la izquierda. De hecho, y termino con esto para no extenderme demasiado, ¿cómo es posible que al periodismo en los Estados Unidos en su mayoría no les preocupe ni les moleste que la candidata presidencial del Partido Demócrata no haya dado una rueda de prensa? No haya dado una entrevista. Pero ¿cómo es posible eso? Si tienen más de 20 días y parece simplemente no importarles. Es una vergüenza, la verdad. 24 días, nosotros sí lo llevamos en Voz.us, llevamos justamente la cuenta. Luis, vamos contigo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, me parece que este es un ejemplo bastante, preciso acerca de esto. Así se pueden encontrar una y mil cuestiones acerca de de lo completamente irracional. Nadie está hablando, por ejemplo, sobre la senilidad y sobre el serio declive por ejemplo, de la capacidad mental de Donald Trump, y que lo hemos visto en varias ocasiones en la manera como pierde o simplemente habla cualquier tipo de irracionalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, no vemos a medios como Fox o otros medios conservadores básicamente criticar de la misma manera como lo hacían con Biden. En otro lado, por ejemplo, el mismo asunto del retiro de Biden, el reconocer, por ejemplo, Biden, al final reconocer, ¿verdad? Errares de humanos, enmendares de sabios, dice el dicho, y eso precisamente es la manera como, ¿verdad? Se trató este asunto. Y de esta manera es que precisamente se ha tratado el asunto, y ahora quieren venir a argumentar cualquier tipo de otra cuestión acerca del trato. La verdad es esta, ¿verdad? Hubo un reconocimiento, y obviamente ese reconocimiento solo podía ser hecho por el mismo presidente, nadie lo podía sacar de la contienda, precisamente por el mismo sistema que estaba en juego, ¿verdad? Que estaba ya en marcha, y esto se logra. Entonces, cuando llegamos a eso, vemos este tipo de además, ¿verdad? Volviendo al tema de las redes sociales, podemos hablar sobre la cantidad, ¿verdad? De irracionalidades y verdaderas estupideces que se dicen en ciertos medios como Joe Rogan, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿verdad? El mismo Tucker Carlson, que habla cualquier clase de disparate, y entonces es precisamente, ¿verdad? Es donde nuevamente se justifica la necesidad de filtros editoriales para poder dar ese tipo ¿verdad? De problemas. El problema, Verónica, que la falta de conservadores en NBC, ABC, CNN, que yo participo muchas veces, no tienen validez si todo el mundo está de acuerdo, número uno. Y número dos, porque no es un debate, ¿verdad? Y número dos, que la gente se aburre, porque si dice, bueno, aquí todo el mundo está de acuerdo, vamos a cerrar los ojos, a apagarnos nuestras bocas y nuestros oídos, porque es como el monito que no ve nada malo, que no escucha nada malo y que no dice nada malo. Eso no es una realidad. Y es por eso que la prensa tradicional, como dijo mi colega, cada año está perdiendo más y más audiencia y más aceptación. Y eso es el sistema nuestro capitalista. Si uno no está de acuerdo, cancele la suscripción a esos periódicos, no vean ese canal de televisión, etcétera. Pero la realidad es que es bochornoso también que los demócratas nos querían vender la historia, y la señora Harris fue cómplice de esa historia, de que el presidente Biden estaba bien, que todo estaba perfecto y que estaba listo para luchar otros 4 años como el mandatario de este país, cuando todos nosotros por la televisión todas las noches veíamos que el pobre hombre no podía más con su alma, no podía más ejercer como presidente. Hay que ver por qué, hay que preguntarle a ella
pero ella no se ha presentado a la prensa, no se ha presentado a los medios para que ella dé una explicación. ¿Por qué es que ella estuvo de acuerdo con todo este montaje de que el presidente Biden era un hombre brillante, listo para luchar, cuando ella sabía que no era así? Entonces descartaron los votos demócratas, de 14 millones de demócratas, para el Joe Biden, y la pusieron a ella. Eso fue un coup d'état, y eso no es lo que este país representa. Ellos votaron para, sí, Biden-Harris, pero Biden como presidente, no a Harris. Ella perdió en 2020 en la primera ronda de candidatos demócratas. El pueblo, los demócratas no la quieren a ella, y ahora la prensa la está vendiendo como la reina, una coronación que no es justo, no es el proceso de los Estados Unidos. Carlos. Bueno, tocaron muchos puntos interesantes que pienso que, que tengo que tocar punto por punto. Primero que nada, en cuanto a los medios, es un tema de mercados. Y no, tampoco creo que es un error decir que toda la prensa tradicional está con el Partido Demócrata, o específicamente Biden, como se ha mencionado, porque tienes al grupo editorial del New York Times que le pegó todos los días a la campaña Biden hasta que se retiró. O sea, no vamos a decir tampoco que todo el mundo está con Biden. ¿Cuándo lo hicieron, Carlos? ¿Y por qué? ¿Cuándo lo hicieron? Pero hubo una carta, hubo desde cartas pidiendo su renuncia hasta historias de proceso, entrevistas con fuentes anónimas del Partido Demócrata. O sea, no es que lo hicieron, o sea, no después es... Del debate, después del debate profesional. Escribieron las encuestas. También. Pero segundo punto, me hablas de la ausencia de medios conservadores en el mercado tradicional, pero ahí está el Wall Street Journal, ahí está Fox News, ahí está el New York Post. O sea, tampoco vamos a preguntar... ¿Versus cuántos? ¿Cómo que versus cuántos? O sea, sí, obviamente hay medios como en tema de cuántos son, sí es la diferencia, e hispanos todavía se suma más. Pero es un tema de mercado, Verónica. O sea, nosotros no vamos, ellos no van a cambiar su sesgo, podemos decir, si es que se puede llamar sesgo, para cumplir un mercado que no cumple con la demanda, porque prefiere ese mercado. Ya lo tiene tomado Breitbart, ese mercado lo tiene tomado Newsweek, ese mercado lo tiene tomado Fox News. Es un tema, de nuevo, como aquí hablamos mucho del capitalismo, de mercado. Y en cuanto a las ruedas de prensa y esa palabra que siento que se sacó muchísimo de su contexto original, que es el coup d'état, bueno, hasta donde yo chequeé antes de venir a esta entrevista, el presidente Biden seguía siendo presidente, sigue gobernando desde la oficina oval. Entonces, decirle golpe de Estado, cuando hay países como por ejemplo en Venezuela, que están sufriendo un golpe de Estado por Maduro, llamarlo un golpe de Estado a un cambio de nominación. El candidato que los americanos votaron fue por Joe Biden, no fue por Kamala Harris. Es por eso que es un golpe de Estado. O sea, no puede ser posible que las únicas personas que se están quejando de que Joe Biden no está en el ticket es Trump y su campaña. O sea, bueno, eso porque la prensa no está cubriendo los demócratas que están enojados con eso. Entonces tú ves bien, tú ves bien que han removido, porque él no se fue, lo votaron. Los líderes demócratas, el presidente Obama, la señora Pelosi, el senador Schumer, los líderes demócratas votaron a Joe Biden porque sabían que iban a perder. Entonces instalaron a Kamala Harris. Eso es un golpe de Estado. La decisión heroica y sin falta de ego que esperaría, ¿verdad? Si fuese verdaderamente cierta, como se cree patriota Trump, que tomara una decisión igual, dadas las condiciones mentales que tiene Trump, como lo reconoce Biden, simplemente tomarla, y no lo han tomado, porque ¿sabe qué? Porque le falta, porque él simplemente está ahí para poder evitar que vaya a la cárcel. con los cargos falsos, Luis, con los cargos falsos, ¿verdad? Con los cargos falsos. Vamos a ser sinceros. O sea, ahorita lo que le está molestando a los republicanos es que Kamala Harris tiene un impulso muy bueno en las encuestas, incluso en estados usualmente conservadores como lo es Carolina del Norte. Ahorita el modelo de Nate Silver está poniendo... Porque no ha dicho nada, porque no ha dicho nada ella. La policy de ella son totalmente socialistas. Son socialistas como liderando las encuestas, por hacer lo que usted quiera.
pero está liderando las encuestas. Porque nadie le ha preguntado por qué usted quiere remover las pistolas a las personas. ¿Por qué usted quiere parar la exploración de petróleo? ¿Por qué usted quiere socializar la medicina? Hasta donde yo sé, Estados Unidos reportó su mejor producción petrolera en la historia este año. No hay permisos, por eso le están comprando el petróleo a Venezuela. Honestidad intelectual, Carlos. Dijo Kamala Harris en el 2019 durante sus primarias demócratas que estaba a favor de prohibir el fracking, o sea, la fractura hidráulica. Vamos a hablar ahora de alta presión de gasolina. ¿Lo dijo sí o no? ¿Lo dijo sí o no? ¿Lo dijo sí o no? Responde, ¿lo dijo sí o no? Franklin, lo dijo, sí. Así lo dijo. Te voy a responder con algo mejor. Te voy a responder con algo mejor. Cualquier persona que tenga su portafolio, en su portafolio bursátil, cualquier acción de Chevron, de Exxon o cualquier otra empresa petrolera, esa empresa hoy vale más que en 2019. ¿Por qué? Porque la producción petrolera en Estados Unidos está en el alza. El precio de la gasolina hoy en día está a $4. El precio de la gasolina hoy en día está a $4. Los hispanos no pueden pagar por esos precios tan altos. Y el precio de la gasolina cuando estaba el presidente Trump era de $1.87. Ahí le digo. Por favor, seamos serios. Tú sos una persona seria y puedes hacer el análisis. Era en medio de la pandemia, no había demanda, todo estaba cerrado. Por supuesto que va a caer. Pero toma 2019 como punto de comparación. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, Luis. El presidente Biden tiene todas nuestras reservas de emergencia de petróleo, la ha vendido a la China. Entonces, si hay una emergencia en los Estados Unidos, nosotros no tenemos el petróleo para poder utilizar. Eso es inaceptable. ¿Sí o no? Eso sí. Entonces, yo quisiera decir algo rápidamente. A nivel mundial, ¿qué va a pasar? Yo quisiera decir algo rápidamente. Si uno va ahora mismo al website de Harris Walls, la fórmula demócrata, no hay una lista de propuestas políticas. Por lo tanto, lo que pueda decir Carlos, lo que pueda decir cualquier otro demócrata, simplemente es una posición de ellos, algún invento que se habrán hecho, al menos que tengan fuentes internas. Ya va, pero un momento, me dices que las propuestas son socialistas, pero ahora me dices que no hay propuestas. A eso voy. Uno tiene que ir al récord, bien sea de ella como senadora o incluso las propuestas que hizo en las primarias demócratas. ¿Qué observamos? Ella habló de desmantelar e iniciar de cero a ICE, que literalmente nos ayuda a atrapar a terroristas que ingresan de forma no autorizada o que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que son terroristas extranjeros. Habló a favor del Green New Deal de AOC, que es la propuesta ecológica y socialista, o no es socialista, ya van a decir, más ambiciosa probablemente de la historia moderna en los Estados Unidos. Habló a favor de prohibir el fracking, en lo que es la fractura hidráulica, que afectaría el sector energético, pero en grandísima medida. E incluso en los rallies políticos, ella dice, bajaré los precios. ¿Y cómo lo hará? Ella dice, iré en contra de los empresarios que están especulando con los precios. La regulación de precios está dentro del manifiesto comunista como una transición del socialismo al comunismo, como lo planteó Marx en 10 pasos, y el control de precios es uno de ellos. Así que, mire, la verdad, el debate de ideas intelectual y político es sumamente honesto y necesario. Limpiada mental también. Ideas. Con las opiniones de todos, porque vos midis un medio que lo permite. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Y ya estamos de regreso y hablando de voces independientes, ya que saltamos el tema de los medios de comunicación, vimos qué tanto en medios como redes desde hace unos años hubo censuras con el tema de la política, la pandemia, la laptop de Hunter Biden, ¿no? Lo hablábamos anteriormente, esto fue como un impulso a que explotaran la ola de podcaster, incluso personalidades como Elon Musk, lo hemos visto recientemente, quien fue atacado por su conversación con Trump esta semana, evento que llegó a tener 998 millones de interacciones, una verdadera locura. Musk fue atacado hasta desde la Unión Europea, que solicitó que no se hiciera esta entrevista el mismo día que se tenía pautado. Por medios liberales criticaron el arranque de este evento en un space que se retrasó casi una hora por fallas técnicas. Musk alegó que la plataforma había recibido ataques, pero al final pues sí se dio la entrevista. Franklin,
¿Cuáles son tus impresiones sobre esto? Luego vamos con Carlos. La libertad de expresión está bajo ataque y está bajo ataque en el mundo. Vemos lo que está sucediendo en Venezuela, que es un caso muy particular y que es una cosa simplemente horrible y devastadora, y estoy seguro que más allá de demócratas y republicanos hay que condenarlo sin ningún tipo de duda. Pero incluso en términos ideológicos hay un movimiento político que está en contra de la libertad de expresión cuando hablan que la libertad de expresión no debería proteger el hate speech, o sea, el discurso de odio, o que igual el gobierno debería regular de alguna u otra forma la desinformación. Bien lo planteabas tú en el ejemplo de la Unión Europea, que literalmente estaba amenazando a Elon Musk y le decía, cuidado si violas nuestras leyes. Y por eso es importante decir, la libertad de expresión tiene sus riesgos y sus costos, pero es la mayor libertad que los seres humanos pueden tener. Sobre todo porque cuando hablamos de discurso de odio, que es tan dicho y tan promovido con un escándalo desde la izquierda en Estados Unidos y en Europa, es que es una categoría sumamente arbitraria. Yo pudiese decir que lo que dice Carlos es desinformación o discurso de odio, y él pudiese decir exactamente lo mismo sobre mi discurso, y es perfectamente válido. Por eso se requiere el debate y no que la burocracia o el gobierno o los políticos decidan por nosotros lo que es el discurso de odio o lo que es la desinformación. Y por eso también quiero hacer mención del vicepresidente o el compañero de fórmula, mejor dicho, de Kamala Harris para la vicepresidencia, Tim Walz, quien hablando en un escenario electoral dijo que no hay garantías en la libertad de expresión para la desinformación o el discurso de odio. Y hay que decir, Tim Walz está profundamente equivocado, porque la Constitución y decisiones de la Corte Suprema de Justicia nos muestran que sí hay garantías. El discurso de odio, que por supuesto puede existir de alguna u otra forma, se refuta con ideas, se refuta con debate. Lo único que no protege la libertad de expresión es la difamación, y es muy difícil ganar un caso de difamación, y la incitación, que además tiene que ser muy específica. No se trata únicamente, por ejemplo, de convocar una protesta y que termine en un disturbio. No, se trata de conducir a las personas a hacer un mal específico. Así que cuidado, porque lo que estamos viendo en el Reino Unido, y no estoy justificando muchos de los disturbios asquerosos, terribles que vienen de grupos reprochables, sino también la reacción injustificada del gobierno, que literalmente está encarcelando a personas por publicar en redes sociales. Hay que detenerlo, y yo esperaría que más allá de las ideologías políticas o los partidos nos pudiésemos unir en esto, en que la libertad de expresión ha de ser garantizada y protegida, y hoy está bajo ataque a través no solamente de gobiernos dictatoriales, que podemos discutir y hablar de ello, sino también de promociones ideológicas. Carlos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en el caso de la Unión Europea y Reino Unido, yo pienso que son temas completamente distintos al de Estados Unidos. Cada de esos países que, bueno, en el caso de la Unión Europea, Inglaterra como país tiene bueno, Reino Unido como país tiene sus propias leyes, su propia manera de Pero son leyes que están mal, podemos estar de acuerdo, son leyes que están mal. No lo sé porque no soy británico. Una posición, Carlos, por favor. No soy británico. ¿Cuál es tu posición sobre la libertad de expresión? Pero lo que sí te puedo decir es que esas leyes han existido de toda la vida, y ponerse a quejarse ahorita por desconocerlas es un poco ridículo. Pero no habría que aplicarlo en Estados Unidos. Pero volviendo al caso de Estados Unidos, que es el que nos concierne, yo nunca pensé que iba a haber una protección a la desinformación, porque especialmente el vicepresidente de Trump es el que está sufriendo un ataque de eso con todo el tema del sofá, que me parece bastante cómico. Entonces, bueno, si vamos a proteger el tema del sofá... Carlos, el problema que tienen los demócratas con el senador Vance es que es un hombre blanco. Es un hombre blanco de una historia de una familia pobre que se pudo lograr, y es lo que representa los Estados Unidos. Una persona que por su inteligencia ha podido lograr excelencia. Es un hombre de familia, tiene 3 niños. Ese es el problema de los demócratas con el senador Vance. Y eso lo deben de admitir ustedes. Esa es la realidad. Es la inconsistencia en la vida. Lo que él predica no actúa. Y simplemente... ¿En qué sentido, Luis? ¿En qué sentido dice? Oíme, en el sentido de que él habla sobre, por ejemplo, sobre el odio, ¿verdad? Racial que tiene eso, y no... pero la mujer de él es hindú. ¿Verdad? Entonces, la mujer es hindú. Estamos hablando sobre la inconsistencia. La otra inconsistencia, la mamá, una gran drogadicta, una gran con problemas, y viene ahora y va y critica a la gente que, por ejemplo, que en lugar de darle una mano y de tratar de sacarlo del abuso de las sustancias, va y critica eso. Por otro lado,
quiere hablar como que fuera del Midwest y todo esto, pero este es un tipo que está más pegado a los hedge funds que otra cosa. Entonces, pero Luis, no hay consistencia. Pero Luis, déjame explicarte. La realidad, espérate un minutico, déjame contestarte. La realidad es que los jóvenes, hay una crisis con los jóvenes de este país. No solamente el fentanil que está matando más de 100,000 jóvenes en la frontera con México, que los demócratas han tenido una frontera abierta, sino vemos en ciudad tras ciudad, en Filadelfia, en Los Ángeles, en San Francisco, en toda Nueva York, la crisis de los jóvenes que están más y más apegados y adictos a las drogas. Vemos las ciudades que son de zombies, porque los drogadictos jóvenes no pueden luchar en contra de eso, porque el gobierno le está dando las drogas para que sean, bueno, los tienen que tratar de una manera, tienen que darle, en inglés se llama tough love, amor duro. No le puede estar dando más accesibilidad a las drogas. Por eso hay esta crisis que el presidente Trump con el senador Vance quieren arreglar. Pero vamos a hablar del elefante en la habitación, y es que los republicanos... Y volvemos con el tema de la entrevista, por favor. Sí, los republicanos y los demócratas ven el mismo polling sample, las mismas encuestas. Y la realidad es, matemáticamente, vamos a ser sinceros, J.D. Vance es un mal candidato. Yo no quiero juzgar de sus intenciones, ni de sus orígenes, ni de nada de eso. Honestamente, eso creo que ni siquiera es de mi incumbencia, pero vamos a hablar de números, y es que Vance simplemente no tiene... Es malo porque es un hombre blanco. Ya va, déjame terminar. Ese es el problema, porque los demócratas están diciendo que todos los blancos son malos. Eso es lo que los demócratas le están enseñando a nuestros hijos. No es un tema de blanco, es el tema de que J.D. Vance es raro. Ese es el problema, porque él era una persona pobre. No, él era una persona pobre que pudo sobrepasar la pobreza, y que la madre fue drogadicta y fue criado por su abuela. ¿Qué malo tiene eso? Ningún republicano va a decir que Trump no estaría mejor hoy si hubiese elegido a Marco Rubio de vicepresidente. Bueno, eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Hablando de raro, vamos a hablar de este mensaje que muchos catalogaron de raro. La campaña de Harris publicó este comunicado mientras corría la entrevista de la que estábamos hablando previamente, ¿no? O la conversación pública entre Trump y Musk. Lo voy a leer. En este momento Elon Musk está entrevistando a Donald Trump en vivo en Twitter. No lo llamamos ex. No basta con que Musk se haya comprometido a donar millones de dólares para ayudar a reelegir a Trump. Está utilizando una plataforma que compró, una de las redes sociales más grandes del mundo, para difundir la agenda desquiciada y llena de odio de Trump entre millones de usuarios. Si eso es todo lo que necesita escuchar, done $25 ahora para ayudar a Kamala y a Tim a tener los recursos para responder a sus mentiras. De lo contrario, permítanos recordarle por qué esto es tan importante. Y entonces, pues ahí empieza a hablar. La persona más rica del mundo, un lacayo del equipo de MAGA, Musk ya arruinó a Twitter a permitir el discurso de odio y la desinformación, inundaran la plataforma. Luis, ¿por qué un empresario no puede tener esta conversación? Hubiese sido igual si hubiese sido con George Soros y Harris, que también pues es un empresario. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren respetar el free speech? Es que, Verónica, creo que el problema donde se da el malentendimiento o la malintención, ¿verdad? Es precisamente, no es que si yo categorizo o tú catalogas algo de hate speech, no. Tiene que haber una clara intención de lo que estoy diciendo va a llevar un cierto tipo de objetivo, malo en ese sentido. Y en ese sentido, él puede decir lo que quiera, le puede decir todos los nombres, puede decir mal el nombre de la vicepresidenta, todo esto. El problema se convierte él, por ejemplo, cuando, ¿verdad?, hace de sus comentarios unos comentarios ya sea racistas o que infringen en los derechos de alguien más. Y ese es el verdadero problema. El problema en discurso político, llámale lo que quieras, pero cuando tú ya te involucras y te metes y, por ejemplo, y querés justificar o matizar, por ejemplo, las acciones de estos
traidores a las patrias del enero 6, de las cuestiones que pasaron en Virginia, ¿verdad? En el pasado y todo eso. Entonces, mira, cuando Verónica, empiezas a matizar o el antisemitismo todo en eso, las universidades. mira, sentarse, por ejemplo, con Nick Fuentes, ¿verdad? Sentarse a cenar con Nick Fuentes y propagar esa mira, Luis, antisemitismo, o el mismo antisemitismo de Elon Musk, que ha promovido en su red una y otra vez acerca de, ¿verdad? Acerca del antisemitismo. Entonces, sí, eso precisamente, eso es lo peligroso. Verónica, la realidad es que Elon Musk es demócrata y él ha dicho que está muy preocupado. Él es demócrata, él lo ha dicho, y el problema es que él está muy preocupado como este país ha sido administrado con las fronteras abiertas, con el crimen, con la inflación, con todas las crisis que estaba enfrentando el pueblo americano. Y es por eso que él dijo, yo tengo que actuar y tengo que apoyar al presidente Trump porque él va a arreglar todos estos problemas ahora en noviembre de 2024. Y esa es la realidad. Le guste o no le guste a los demócratas. Luis, que te estás riendo. Luis, ¿por quién votó Elon Musk en el 2020? No sé, no vi la boleta de él. ¿Ah? No vi la boleta de él. No lo sabes. Por eso te estabas riendo. Elon Musk ha dicho que él ha dicho que va a dar $45 millones a Trump. Él era demócrata. Toda la vida ha sido demócrata. Eso sí lo he visto. Bien que menciona sus donaciones. Su récord de donaciones de por vida, que es algo público, es bastante equilibrado. Ha donado bastantes candidatos demócratas. Sí, obviamente, ahora mismo tiene una postura republicana y está apoyando a Donald Trump. Yo no voy a decir lo contrario, pero hablemos también de su pasado. Esta carta de la campaña de Kamala Harris es una demostración claramente de incluso el trasfondo ideológico que esto tiene. Hay dos cosas que hay que mencionar. Una, el hombre más rico del mundo está atrás de Donald Trump. ¿Y cuál es el problema que sea el hombre más rico del mundo? ¿Cuál es el odio a los que han acumulado una riqueza bien habida y qué problema hay que respalde a Donald Trump? Cuando de hecho, por ejemplo, hay muchos empresarios que apoyan a Kamala Harris. Artistas, Taylor Swift seguramente en cualquier momento va a respaldar a Kamala Harris. Pero no solamente que es el hombre más rico, sino es el hombre que ha creado miles y miles de trabajos en todas las nuevas industrias de innovación. Y eso no lo ha mencionado de la senadora Harris. Lo segundo, que es de hecho la última frase de la carta. La carta dice que Elon Musk quiere controlar de alguna u otra forma nuestra democracia. Aquí vemos cómo la campaña de Kamala Harris ve las voces disidentes automáticamente como enemigos de la democracia y como una plataforma alternativa como X, donde literalmente Carlos o Luis tienen el mismo derecho y las mismas oportunidades que yo de publicar algo en específico, cosa que no sucedía en años anteriores, son automáticamente enemigos de la democracia. Así que yo creo que estos son dos ejemplos claros que muestran algo que es evidentemente peligroso y que queríamos condenar. Lo condenan, yo lo condeno. Franklin. Vamos con Carlos ahora, exacto. ¿Y qué opinas, ¿qué opinas, Carlos, de la terminología lacayo, ¿no? O sea, usar el lacayo para referirse a mí me encanta y es que, mira, estuvimos aquí hace un rato hablando de la libertad de expresión, de que lo quieren censurar, de que bueno, esto es un discurso de odio, y aquí se están ofendiendo por una carta de campaña. A mí claro, me parece increíble. Rápidamente esta aclaratoria. Cuando es lo que ustedes quieren, Carlos, pero cuando es algo que va en contra de Trump o de Musk, entonces es un ataque de odio. Ya va un momento, Franklin, que no he terminado. Segundo, es una carta de campaña, pero es una carta de campaña muy exitosa en su trabajo. Porque mira, aquí nos tiene hablando todo el mundo, logró restarle incluso importancia a la conversación de Musk y Trump. Entonces, ha sido muy efectiva. Mira, hace 2 meses la campaña de Biden no era capaz de hacer un mensaje así, con este lenguaje más llamativo, queriendo llamar la atención. Y la campaña de Kamala sí lo hace y por eso está liderando las encuestas. Es así de fácil y sencillo. Yo no le veo ningún tipo de odio ni de repercusión. En mi opinión, la luna de miel de la coronación de la senadora vicepresidente Harris se va a terminar después de la convención demócrata. Ellos tienen 300 o 500
millones de dólares para poder entonces lanzarse, y por eso la prensa, en mi opinión, liberal la está cubriendo tanto, porque quieren esos fondos para sus diferentes estaciones, para que ella pueda hacer anuncios, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando ella se empiece a pronunciar en los diferentes policies federales, el pueblo americano está hacia el centro, ella está a la extrema izquierda. Yo quiero decir ¿Cuánto dura el honeymoon? Ya rato hablándome del honeymoon, y esto es un error recurrente que existe. Tiene una ya se va a acabar. Conceptos de libertad de expresión. Yo puedo perfectamente criticar la carta de Kamala Harris. Puedo criticarte a ti y refutarte. Eso no significa que estoy en contra de la libertad de expresión. Lo que sí me haría estar en contra de la libertad de expresión es exigir que los políticos y las fuerzas gubernamentales o el Estado regulen o silencien lo que tú estás diciendo. No, Carlos o Luis, yo defendería no dijo nada de eso. El derecho de ustedes a estar equivocados. No, la carta no dice eso. No, tú dices, eso se llama democracia. Eso es democracia. Algunos defienden la libertad de expresión, pero están ofendidos con la carta. Yo critico la carta, pero no exijo su censura. Por eso soy consistente. Exacto. En cambio, tú no puedes decir si apoyas las leyes de censura en el Reino Unido. No lo puedes decir. En cambio, la expresión número uno, tenemos el privilegio del free speech, right? La expresión libre en este país, en los Estados Unidos, que si cuando venga la oposición en Venezuela nos vamos a tener que mudar a Venezuela porque aquí en los Estados Unidos se nos va a negar el free speech, ¿verdad? Eso es increíble. Disculpa que te interrumpa ahí porque eso sí me parece un poco desconsiderado, especialmente considerando la cantidad de detenidos, torturados y asesinados que hay en Venezuela. ¿Y qué está haciendo Biden? ¿Qué está haciendo Biden para ayudar a esos jóvenes que lo están torturando? No ha hecho nada. Biden no ha hecho nada para ayudar a los venezolanos. Biden no ha hecho nada para ayudar a esos jóvenes venezolanos que lo están torturando y lo están matando. Dile a Biden y a Harris que lo liberen. Okay. Eso no es justo. Ellos están aquí y los jóvenes venezolanos lo están matando y lo están asesinando. Y Biden no ha hecho nada para ayudar a esos jóvenes. ¿Qué vas a estar hablando que Estados Unidos está involucrado en Ucrania, que cómo estamos involucrados en el Middle East, que por qué, que tenemos que aislarnos, que no sé qué? Entonces no sos consistente. Estás pidiendo que nos vayamos a romper la madre. No había guerra durante Trump. Luis, no había guerra durante Trump. Cuando el presidente Trump era presidente de los Estados Unidos, no había guerra, no había en el Medio Oriente, no había en Ucrania, ningún lugar. Un tema más que tocar, el debate. ¿Cómo creen que será el debate este día de septiembre? ¿Parcializado, totalmente imparcial? Yo creo, mira, Verónica, yo creo que el debate va a ser muy bueno. Yo creo que el presidente Trump va a poder tener ejemplos en cuando él era el mandatario de este país, lo bien seguro que este país estaba funcionando. Y yo creo que cuando la señora Harris empiece a hablar y exponga su agenda extremista, izquierdista, el pueblo americano la va a rechazar. Esa es mi opinión. Luis. Bueno, va a ser interesante ver a este viejito senil que va a hablar ahí en el debate, ¿verdad? Joe Biden no va a estar hablando. Está joven, ¿verdad? Joe Biden no va a estar hablando, señor. Lo va a pegar hasta debajo de la lengua, ¿verdad? Y lo va precisamente a interrogar, lo va a poner en el banquillo de los acusados como se debe poner a un convicto como Donald Trump. Franklin, y terminamos con Carlos. Sí, primeramente es lamentable y triste, ¿no? Que Kamala Harris hasta ahora solamente se ha pronunciado a favor del debate en ABC, básicamente rechazó el debate en Fox News. Yo creo que mientras más debates y con diferentes moderadores, mejor para todos. Y yo estoy a favor de que Por eso preguntamos lo de parcial o imparcial, porque es curioso. Disculpa que te interrumpa. A ver, Stephanopoulos está en ABC, sabemos el récord que tiene, sabemos también las controversias en las que han incurrido y pudiesen decir lo mismo de Fox News. Es válido y por eso tienen que estar en ambos. Ahora, particularmente hablando, Donald Trump se tiene que enfocar en las políticas. Si Donald Trump quiere perder, pues
que simplemente se enfoque en Kamala Harris como persona y en las estupideces que, con todo respeto y perdón por la palabra, no nos interesan realmente a todos, más allá de que sea republicano o demócrata. Si Donald Trump quiere ganar, tiene que enfocarse en las políticas y sería un grave error que no aproveche eso. Kamala Harris está deseando que Donald Trump no se enfoque en las políticas. Exacto. Carlos. Irónicamente, Franklin dijo algo muy cierto allí. Yo pienso que Trump está cometiendo el error y lo va a cometer en el debate de ser demasiado agresivo, incluso con temas que no son populares. Hay cosas que a Kamala se le pueden achacar y criticar que son muchísimo más efectivas que lo que está haciendo Trump ahorita. Sin embargo, él se está dejando llevar por ridiculeces que no hacen bien en las encuestas, como lo de que ella ahora de repente le dio por decir que no es negra. De repente le dio por decir que se ríe mucho, que eso es algo que le ha ido muy bien en las encuestas a Kamala. Yo creo que Trump en este momento yo no estoy seguro si hay algo psicológico ahí, de presión, de estrés, pero sí veo a Trump muy errático, muy agresivo. Y no estando enfocado en la campaña, está enfocado en atacar cuando Trump realmente senilidad, Carlos, llámalo por lo que es. Cuando Trump, bueno, yo no llego ahí, pero con Trump debería estar más enfocado en, como bien se ha dicho, en sus políticas, en sus cosas, y sin embargo está enfocado en atacar lo que le está costando votos, eso y más, la joyita de Vance. Sorpresivamente estoy de acuerdo con eso. Previa, con este pronóstico vamos a hacer cita y los vamos a tener para las conclusiones del debate. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien, estamos listos. Trump, número 1. No, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ya cuadramos la cita. Ya no voy a decir que espero tenerlos pronto porque ya nos vemos dentro de poco. Gracias. Saludos. Gracias, Verónica. Y para complementar la información de hoy, tuve la oportunidad de entrevistar al eurodiputado por España del partido Vox, Jorge Buxadé, y hablamos sobre la posición de la Unión Europea cuando pidieron a Musk no hacer la entrevista con Trump, y nos contó algo muy interesante sobre la censura que existe en Europa hacia la plataforma de X y cómo sería en un futuro de salir electo el expresidente Trump estas relaciones entre Europa y entre Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que la carta es un auténtico escándalo, un escándalo político y que pone de manifiesto cómo se está comportando como una mafia esa casta de burócratas de Bruselas, entre los cuales está el comisario Thierry Breton. Cuando hablamos la pregunta es, ¿qué se dice en la Unión Europea? Pues cada uno mantiene su opinión. Por supuesto, la propia comisión calla, ha hablado el comisario, envía esa carta y, por tanto, debemos entender que todos los comisarios, y la primera de todas ellas, von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, presidente del Partido Popular Europeo, está de acuerdo con ese golpe a la libertad de expresión y ese comportamiento, repito, propio de una mafia. Y, sin embargo, pues los patriotas, como Vox aquí en España, pues hemos, dentro de nuestros humildes medios, iniciado también nuestra propia campaña de apoyo a la libertad de expresión del expresidente Donald Trump y del candidato a la presidencia, así como de Elon Musk. Repito que para mí lo más importante es entender que es una mafia, porque cuando se escribe esa carta no se la está dirigiendo solo al CEO o a la CEO de X o a Elon Musk, se la está dirigiendo a todos los empresarios europeos, a todos los empresarios, a todos los medios, a todas las redes sociales. Le está diciendo, si no os sometéis a nuestros criterios ideológicos, sabéis que vamos a iniciar procedimientos contra vosotros y vamos a continuar nuestra campaña de censura. Es muy grave que en pleno siglo XXI, en el ámbito de la Unión Europea, solo los partidos patriotas como Vox estemos defendiendo cuestiones elementales como la libertad política, la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. Bueno, no hay ninguna duda. Yo creo que nadie tiene una sola duda de que la carta de comisario se lanza precisamente cuando Elon Musk anuncia esa conversación con el presidente Donald Trump. Y es lo que va a suceder si Donald Trump gana. Lo que vamos a vivir en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, desde la Comisión hasta el Parlamento Europeo, de aquí a noviembre, y si se confirma la victoria republicana en las próximas elecciones americanas, lo que va a ser la reacción normal de la Unión Europea. Nosotros ya vivimos como europarlamentarios durante el primer año de nuestro mandato, en el año 2019, coincidimos con el último año del gobierno de Trump y era un ataque permanente de las instituciones de Bruselas a Donald Trump, a sus políticas conservadoras, a sus políticas en defensa
de la economía americana, del trabajador medio americano, de los emprendedores americanos, porque aquí están en lo contrario, están en la destrucción del empleo, en hacer políticas en contra de las clases populares y medias. Es desastroso, pero bueno, yo creo que también el público americano tiene que saber que existen partidos como Vox en España y en todas las naciones europeas hay partidos patriotas, partidos conservadores que están creciendo y que vamos a hacer un frente común en defensa de la libertad de opinión y la libertad ideológica, porque esa misma libertad no es divisible. Es la misma libertad en América, es la que nosotros reclamamos para nosotros en Europa. No, que yo sepa ahora mismo, la Comisión Europea, con Thierry Breton, el que firmó la carta ayer, solo ha iniciado procedimiento contra X. Evidentemente, ni contra Meta, ni contra todo el entramado de Google, YouTube y también todas sus redes sociales, ni siquiera contra TikTok, que está en manos de China, ¿no? Es un ataque evidente a la libertad de opinión, a la libertad de expresión desde las posiciones conservadoras o desde las posiciones patriotas. Otro de los puntos que pone Breton ayer en su carta no solo es la conversación de Elon Musk con Donald Trump, sino el trato que está haciéndose desde la red X, desde el antiguo Twitter, de todo lo que está sucediendo en Gran Bretaña. Claro, porque precisamente solo es Twitter la que ha abierto la libertad y donde podemos ver la realidad de lo que está sucediendo en Gran Bretaña, de esas detenciones arbitrarias de ingleses que simplemente pues, reaccionan frente a la muerte, el asesinato brutal de esas tres niñas, de las grandes concentraciones de inmigrantes musulmanes en Gran Bretaña, ¿no? Ese ámbito de libertad se da en X y, por tanto, la Comisión Europea lo que quiere es cortar la libertad. Y una de las cuestiones que también has señalado tú, Verónica, es que es muy importante, y creo que el público americano tiene que saberlo, y es la evidente injerencia de la Unión Europea en el proceso electoral en Estados Unidos. Lo van a hacer por todos los medios, como han intentado ingerir pues, en las elecciones en Hungría, como lo hicieron en las elecciones en Polonia, hasta que acabaron con el gobierno conservador de Polonia, como se intentó también en las elecciones en Italia contra Giorgia Meloni. Es indiscutible que hay un sesgo ideológico en la Comisión Europea, de la burocracia de Bruselas, y que van a intentar ingerir ilegalmente en el proceso electoral americano, cuando por otra parte aquí se está criticando mucho las injerencias extranjeras, pues de China o de Rusia o de cualquier otro actor internacional. Es una pena como europeo, como español, ver cómo está actuando la Comisión Europea. Yo ponía hoy en X en broma que quizá lo que quería censurar Breton es de la conversación de Elon Musk y Donald Trump era precisamente la irrelevancia de la Unión Europea. Yo he escuchado la conversación, esa hora y media larguísima, hora y 20 larguísima, en la que prácticamente no hablan de la Unión Europea, porque es irrelevante ya, es un actor internacional irrelevante. Y eso es lo que nosotros también como europeos, igual que queremos que América sea grande otra vez, queremos que Europa sea grande otra vez, queremos que España sea grande otra vez. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso es liberarse de las élites globalistas, que es el problema que realmente amenaza a Estados Unidos y a las naciones europeas. Hemos llegado al final de este show, les damos las gracias, lo repetimos a nuestros invitados por acompañarnos y también a toda nuestra audiencia y los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube donde nos encuentran como @VozMedia y también a descargar nuestra app para Apple TV, Roku y Fire TV. Recuerden también buscarnos en Revolver Podcast. Yo soy Verónica Silveri, hasta la próxima.